el impacto que tienen las redes sociales, puesto que yo mismo, que soy hijo de periodista, casado con periodista, creador de medios de comunicación, ya no veo noticias, me informo por redes sociales. Dijimos que íbamos a hablar un poquito de estos momentos complejos que vive la humanidad. Y yo pregunto, Alberto hacía referencia a gobiernos, quizás algunos malos gobiernos que hicieron Sí. que lleguen personajes como Milei, Bolsonaro, Trump. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Fracasan los progresismos? ¿Hacen malos gobiernos? ¿No pueden con los elementos de la Constitución y la democracia hacer que la gente viva mejor? Entonces la gente dice que venga cualquiera, de No cualquier pueden con manera. el poder económico, con los poderes No se puede con el establecidos. poder económico. Bueno, vamos a hablar con Marco Enrique Sominami. Ustedes saben que Marco es cineasta, es político, es franco-chileno y está en París ahora. Fundador del Grupo de Puebla, un foro político y académico que busca pensar sobre políticas de Estado de carácter progresista. Marco, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Estás en París, aquí en Buenos Aires llueve, no sé cómo estará la bella París. Fría, fría y en otoño frío. Y un encanto estar contigo y todos tus colegas y tu público. A la orden. Muchas gracias, Marco. Un placer como siempre. Bueno, fracasan los gobiernos nacionales y populares, ya no pueden dar respuesta y entonces vienen estas derechas. Pero hay una ola impugnadora contra el Estado y la democracia y nos pone a nosotros, los progresistas, en una posición conservadora. Ya los insolentes no somos nosotros, son quienes proponen de manera sin sustancia, una insolencia vacía, pero se ven más atractivos. Los que proponen superar la democracia y a su vez fumarse al Estado. Pero en los hechos, cifras contra cifras, estadísticas con estadísticas, peras con peras, manzanas con manzanas, son gobiernos desastrosos los de ellos, el de Bolsonaro o el de Milei, peras con peras. Si soy riguroso, son gobiernos desastrosos. Ahora es cierto que nos volvimos conservadores nosotros. Estamos defendiendo valores, el Estado, la democracia, defendemos sistemas. Y eso nos quita, en el fondo, en la discusión sustantiva, en una posición de cambio. Aparecemos como conservadores. Y en la forma, creo que en los 90 nosotros, nuestro mundo entendió mejor el rol de la televisión y la publicidad, y que ahora la derecha entiende mejor el rol de las redes sociales. Son todos sus líderes influencers, Bukele, Trump, Milei, y nosotros no. Nosotros tenemos vergüenza de usar las redes sociales, nos cuesta, y para qué los voy a aburrir a gente culta como ustedes, el impacto que tienen las redes sociales, puesto que yo mismo, que soy hijo de periodista, casado con periodista, creador de medios de comunicación, ya no veo noticias, me informo por redes sociales. Yo mismo, que soy un animal político sujeto a los medios, ya no me informo vía noticiarios. Entonces, si me pasa eso a mí, lo confirman las estadísticas, los pueblos se informan por redes sociales. Bien, muy claro. Entonces, la pregunta que sigue, y por supuesto enseguida voy con Facundo y Sí, Alberto, sí. entonces, ¿tenemos que hacer una revolución? Tenemos que entender bien que toda elección es un plebiscito sobre el cambio, es un referéndum sobre el cambio, y que si vas a reelección o no da un poco lo mismo, el tema es representar el cambio tiene ciertas reglas, el cambio no es un concepto neutro, el cambio exige ciertas reglas, y la insolencia, la audacia, el desafiante, es siempre muy atractivo. Mira la dificultad que ha tenido Kamala Harris para humillar y arrastrar por el piso como corresponde con un salvaje, desarmado, inculto como Trump. Y está el mundo entero, todas las encuestas y los analistas diciendo que esto se va a jugar voto a voto, cuando lo lógico, que cualquier persona sensata atienda de que simplemente estamos frente a un mentiroso compulsivo. El tipo ya acusa fraude antes de que haya elecciones. Ya intentó acusar fraude, ya intentó manipular la justicia, ha sido procesado por mentir, vuelve a decir que mañana va a haber fraude en Estados Unidos, pasado mañana, y todavía tiene, salvo que yo me equivoque, más de casi la mitad de los votos de Estados Unidos con él. Bueno, creo que eso nos está pasando a nosotros, que no hemos olvidado que el cambio es nuestro domicilio, que somos el cambio, y si nos volvemos conservadores eso nos mata. Y creo que la derecha logró ponernos en un lugar, como te decía, en el debate simbólico, como administradores del sistema. Después hay pecadores, hay gobiernos que sí han sido administradores, gobiernos progresistas que no han hecho reformas estructurales, y eso sí pasa la cuenta, evidentemente. Marco, tengo una consulta. Álvarez Agis, que es un economista que fue parte del gobierno incluso progresista, ¿no? En algún momento dijo que el mundo está cayendo en manos ya de un grupo minúsculo de gente que maneja toda la economía global y que va armando las empresas
atomizadas en el mundo para evadir el pago de impuestos y son los que realmente controlan los poderes democráticos. Cada vez más las democracias globales están sometidas al poder económico. Esto es un fenómeno que crece y cada vez quedan menos, en pocas manos. Bueno, yo creo que sí, que la economía le ganó a la educación, la economía le ganó al derecho, eso es cierto. La economía se devoró el medio ambiente. Si tú te fijas, la derrota de los ecologismos en europeas por la economía. Muchos pueblos que votaron verde, 20, 25% en Alemania, en Europa, hoy día votan el 5%. ¿Por qué? Porque entendieron rápidamente que el problema de la sustentabilidad requería subsidio, por tanto un problema económico. En la educación, en toda América Latina, los ministros de educación son meros gestores de dinero, son asignadores de dineros. Se acabó la discusión sobre el aula, la autoestima, por qué la educación pública, es un tema de gestión. Cuando Milei desafía el sentido común argentino y plantea la gestión como un problema de la educación, todavía no es un gobierno que esté en crisis, el de Milei, y ha desafiado uno de los pilares que hacen a Argentina su identidad, que es la educación pública, gratuita y laica. Diría que lo mismo con el derecho, la economía se devoró al derecho. Por eso es que estoy convencido que el gran desafío es entender que la economía hay que denunciarla, no es una ciencia, no es mera matemática. Si fuera matemática, los matemáticos serían grandes ministros de economía, no lo son. Tiene un elemento político, un elemento moral, y creo que nosotros en la izquierda, o el progresismo, hemos dejado de dar esa batalla, de denunciar a la economía, que no es una ciencia, no es una matemática, tiene un elemento político, la economía es una ciencia al servicio del poder. Entonces creo que tiene razón este economista, porque hoy día hemos sido devorados por una especie de tiranía del debate económico, que no alcanza. Si fuera asunto de los economistas estaríamos mucho más felices, siguiendo su propio pronóstico. Sin embargo, no hay nada más equivocado que el gremio de los economistas, que me desmienta. No he visto a ningún economista anticipar una sola crisis, a ninguno. No te cuentan después por qué ocurrió la crisis. Así es. ¿Qué tal, Marco? Alberto Pérez habla. Un gusto hablar con vos. Bueno, por supuesto que coincido con el análisis que decís, que los movimientos nacionales y populares, progresistas, democráticos, se han vuelto conservadores, en parte por defender cosas que ya parecen de modé, ¿no? Como el estado de bienestar, las instituciones, leyes que se forjaron hace 50 años, y bueno, y esta nueva derecha viene con un discurso disruptivo queriendo romper todo, y es mucho más sensual para estos medios, llega más rápidamente ese mensaje. Ahora, como una pequeña autocrítica de los que formamos parte, ¿no? En mi caso del peronismo, de movimientos progresistas tanto en América como también en Europa, no nos animamos, me da la impresión, muchos de estos partidos, de estos movimientos, a discutir cosas que la gente veía como que ya no funcionaban, ¿no? Nosotros hablamos de la salud pública, de la educación pública en la Argentina, que es uno de los valores que hizo grande este país, pero no hay dudas que si no hacemos reformas, que por supuesto nada tienen que ver con las que propone el gobierno de Milei, mucha gente se ve alejada de la salud pública o la educación. ¿Pero qué decir que estos partidos tienen miedo de hacer esos cambios? Y es lo que decía Marco recién, te volvés conservador porque si vos no te aferrás a defender el estado de bienestar en Europa, por ejemplo, sabés que te pasan por encima los partidos de derecha, entonces quedamos como conservadores o a la defensiva. En la Argentina exactamente lo mismo. El gobierno nuestro, el gobierno anterior, el de Alberto, no se animó a hacer muchas de las cosas que tenía que hacer, e inclusive había cometido marchas y contramarchas sobre cosas que estaba bien que hiciese, pero como no veía un respaldo popular grande al principio, o en los medios por lo menos, volvía para atrás. Y creo que nos tenemos que animar a dar esas discusiones, porque si no vamos a parecer aferrados a políticas de hace 50 años, por más que los valores sean los mismos, los instrumentos que llevan adelante esas ideas, esa ideología, seguramente no sean los mismos que hace 50 años, Marco. Yo creo que efectivamente, por un lado diría una respuesta en dos niveles. Uno, es cierto que nos hemos hecho, los estados de bienestar requieren reformas. Son como la bicicleta, si no pedaleas te caes, tienen que ser permanentemente reformados. Toda la discusión de nuevo en Europa es la discusión permanente. El estado de bienestar también conoce una cierta crisis, por los fenómenos migratorios, por la crisis demográfica. Tienes que discutir la edad de jubilación. Y hay un movimiento conservador de izquierda que te dice, no se tocan. No, objetivamente hay un problema. Tienes un desafío de sustentabilidad del bienestar social. Ahora, eso tiene que hacerse, a mi juicio, sin sacrificar la conquista. En eso estoy de acuerdo. Y lo segundo, diría que donde tenemos una derrota mucho más complicada que una derrota cultural, porque lo que te dice la extrema derecha es, tú, auditor de esta radio, tú eres genial. Tú eres puro, sincero y creativo. Tú eres una belleza fascinante, tu auditor. Tu problema
el Estado, que es corrupto, son las instituciones, son ellos los sindicalistas, son ellos los políticos, que son todos sucios, pero tú, auditor, eres puro. Yo denuncio porque creo que el auditor es mucho menos sano de lo que él cree, el que me está escuchando, mucho más corrupto de lo que usted cree. Usted también participa de un problema ético permanentemente y usted quiere que las instituciones sean distintas a usted, pero son igual a usted las instituciones. Y en eso la derecha nos masacra, porque dice, miren, eso es un poco el discurso de Milei, es usted argentino, usted es brillante, usted simplemente es precioso, es brillante, sincero, creativo. Su problema son los políticos, su problema son los impuestos. Si usted fuera un animal salvaje, desnudo, sería, imagínese, una especie de Tarzán, pero un esbelto corriendo por las lianas. No, no es así. Usted mismo es hijo de sus propios problemas educativos, sus propios miedos. Y es las instituciones las que han hecho que usted sea lo que usted es para bien, no para mal. Toda la historia de la humanidad, la historia argentina, toda la historia de la humanidad, todos los progresos de la humanidad son hijos de la organización. El sueldo mínimo, la hora extra, prohibir el trabajo infantil, todo es hijo de la movilización social, todo. El fin de la esclavitud, la igualdad racial, todo. No existe una sola conquista. El proceso de organización nacional de Argentina que defiende Milei de la generación del 80 de Roca y todo eso fue casualmente un proceso de organización nacional y el nacimiento del Estado. O sea que halaga a las mismas personas que crearon el Estado en la Argentina. Está bien, pero los que escuchan la radio mayoritariamente piensan lo contrario que tú. Sí, sí, dicen, claro. Yo soy un ser como esas estatuas griegas, preciosos. Se ven a sí mismos los auditores, como genios, cuyo único problema es que su genialidad no la ha descubierto porque el Estado los aplasta. Y ese es el discurso de Trump y de Milei. Ese es el discurso, tú eres fascinante, sácate de encima a los políticos como símbolo de tu freno. Y eso es una imbecilidad, primero falso, y segundo, usted, auditor, no es tan perfecto tampoco. Ese es mi problema. Yo interpelo al que escucha. Llegó a calificar Marco, de héroes a los evasores. Sí, Marco, hay tal nivel de violencia en lo discursivo. Digo, nombraste a Trump, nombramos a Milei. Trump acaba de decir que no le importa que le disparen a los periodistas. En la Argentina hubo un tiro fallido a Cristina Fernández de Kirchner, 17 balazos o 20 por ahí, porque no se ponen de acuerdo en la cantidad, a Evo Morales, que lo quisieron asesinar. Digo, ¿qué pasa además con esta violencia a líderes progresistas, a líderes que tomaron medidas que beneficiaban a los pueblos, promovidos desde este discurso violento? Es que yo creo que en eso la extrema derecha entendió mejor cómo enfrentarnos, porque la derecha de Macri, de Piñera, del Partido Popular en España fue superada por la extrema derecha. Porque la derecha, en el fondo, no tenía nada mucho que ofrecer. Te proponía una visión de un Estado corregido con un poco más de mercado. Y finalmente la extrema derecha dice, no, lo que hay que hacer con estos progresistas que tienen toda la razón, porque ahí están las cifras, no lo digo yo, lo dijo el Banco Mundial o el FMI, la década progresista en América Latina fue la mejor de la historia de América Latina, dicho por el Banco Mundial. Promedio de crecimiento es 4 puntos, control de la inflación. En términos promedio, nuestro continente en su mejor década fueron los gobiernos de Dilma, de Rafael Correa, de Evo Morales, de Cristina. Esos son los mejores gobiernos de la historia del continente. No lo digo yo, lo dice el FMI o el Banco Mundial. Dicho esto, expresado por los agentes económicos de derecha del mundo, la derecha quedó completamente superada y apareció la extrema derecha, como te decía al principio, que usa la insolencia como mecanismo. O sea, Milei nos trata de degenerados fiscales. Y ahí tengo una diferencia con mi mundo. Yo creo que hay que tratarlo de pedófilo económico. Es lo que uno tiene que hacer con Milei, responderle exactamente en su lógica. Y hay un mundo nuestro que dice, yo lo vivo todos los días en América Latina, que me dice no confrontemos. Yo digo todo lo contrario, la confrontación no es una opción, es una obligación en el debate público de hoy. No te queda de otra, porque te estás enfrentando a grupos que usan una insolencia vacía, pero con mucho talento, son audibles, son completamente audibles. Milei es un insolente audible, se escucha Milei. Marco, en el mundo entero, quiero decirte, a favor de él, él marca la agenda. Facundo de nuevo, pero además de la insolencia, de la violencia, entre esa violencia y lo fáctico, lo que la política realmente ejerce en la sociedad, la verdad que hay una diferencia tremenda, porque la violencia es además una mentira, ¿no? Es decir, estamos incluso casi en una época de la posverdad. La posverdad ya viene, pero ahora, digamos, el tipo dice, son degenerados fiscales porque no le bajan los impuestos a la gente mientras él los aumenta. Por ejemplo, ¿no? Después dice que el país está saliendo de la crisis y que tenemos los salarios más altos
de Latinoamérica y que los jubilados ganan en dólares no sé cuánto. Es decir, incluso más allá de la violencia, se utilizan esos carriles para instalar mentiras, pero demasiado obscenas, ¿no? Ahora, Que es otro fenómeno eso. Sí, ahora para ser más autocrítico, en algo la extrema derecha conecta, no alcanza, Milei no es la norma, pero supongamos que la extrema derecha efectivamente está logrando pasar a segunda ronda en todas las elecciones. En Colombia, en Chile, en Argentina pasan a segunda vuelta. Eso es un hecho. O sea, son una fuerza de influencia muy importante. Yo creo que conectan con algo muy importante. Y es que efectivamente hay una pregunta que hacernos entre nosotros. La democracia y el Estado viven cómodamente con el narcotráfico. Viven cómodamente con la violencia en los barrios. O sea, la democracia tolera la violencia, todo tipo de violencia. Hay mucha violencia en nuestra sociedad. Por lo tanto, la extrema derecha la vuelca hacia lo que se llama el sindicato de los políticos y aparece como coherente con una parte del electorado. Que dice, bueno, si yo estoy siendo agredido en mi domicilio, en mi barrio, no puedo salir a la esquina porque hay una banda narcotraficante, y todos estos políticos que me hablan en difícil, me gusta mucho el insolente que promueve la violencia, que es violento, porque yo también vivo agredido. Entonces creo que hay que hacerse cargo también de que en eso somos pecadores los progresistas. Hemos aguantado demasiado de que la democracia y el Estado conviven con niveles de violencia intolerables para muchos ciudadanos. Intolerables. Claro. No tengo la solución porque yo no quiero ser protagonista y no analista. He sido candidato a presidente de mi país, construí el Grupo de Puebla para influir, no para comentar. Entonces me cuesta mucho. Le decía a Rosario cuando hablábamos de la entrevista, quería entender bien si iba como analista, comentarista o como protagonista. Detesto a los comentaristas porque no es mi rol. No me gusta. Creo que hay que actuar, hay que incidir. Pero ahora me contradigo y te comento como comentarista. Te respondo como un comentarista que te dice, ay, la democracia y el Estado toleran la violencia y tú me tienes que preguntar de vuelta, ¿y tú qué haces? Ya te pregunto, entonces, ¿qué tienen que hacer aquellos que pensamos de esta manera respecto de esta situación, insisto, en distintas partes del mundo? O sea, yo te pregunté si hace falta una revolución. A veces el término revolución se mira desde el marxismo, pero no lo digo de ese lugar, lo digo de la necesidad de cambiar un statu quo que pareciera que las derechas y ultraderechas han copado hábilmente con un discurso que le llega a la mayoría en estos momentos, aunque a nosotros nos abrume. Entonces, ¿cuál es la acción que hay que tomar? Primero, confrontarlos. La política no es para tímidos. Hay que confrontarlos duramente. Pueden no gustarte los liderazgos que te voy a nombrar, pero todos ellos fueron grandes confrontadores. Rafael Correa confrontó con periodistas que mentían, derechamente. Evo confrontó con el racismo boliviano. Confrontó, no pactó. Pero lo hicieron desde el poder, Marco. Lo hicieron con poder, Marco. Lo importante es que tanto Evo, Correa lo hacían desde el poder, ¿no? Enfrentando los poderes establecidos económicos con la democracia de su lado. Claro, ¿cómo se hace ahora de estás llano? afuera, digamos. Claro. Bueno, en todas partes no estamos en el llano, en algunas partes Petro, con todas sus dificultades, Petro está en el poder. Sí. Y Petro está confrontando con la derecha duramente y logra galvanizar un 40, un 38% de apoyo, lo que no es poco, ya en la parte final de su mandato. Confrontar me parece primero, como te dije antes, una obligación, hay que confrontar. Después creo que hay un tema con una especie de malentendida seriedad, responsabilidad, de la ética a la responsabilidad. Creo que hay una ética a la convicción. Volvamos a nuestros fenicios. Nosotros no, por lo menos por eso soy de izquierda y no soy de derecha, no creo en el mercado más que como esclavo. Me parece un gran esclavo, no como un amo. ¿Qué significa esto? Que el mercado puede ser útil en la salud y la educación como esclavo. Significa ubicarlo en un lugar distinto. Ahora, nosotros que hemos gobernado 100 ministerios de educación en la izquierda latinoamericana, lo que hemos hecho es exactamente lo contrario de lo que hemos dicho. Hemos hecho de la educación, como te decía antes, un problema de gestión de dineros. Y la educación es exactamente lo contrario. En un aula, un niño de 4 años no requiere ser discriminado respecto al ingreso de sus padres. Eso es un consenso de todos. Me pasa lo mismo con la universidad. Ahora, en Argentina esto ya lo tienen conquistado ustedes. Pero te recuerdo que Chile, el mejor alumno de Estados Unidos, no tiene educación pública gratuita universitaria como un derecho. Muchos países no tienen conquistado este derecho que ustedes tienen. Ahí está Boric, ahí está Boric queriendo que se caiga el CAE, ¿no? Que es el sistema de financiamiento que ha endeudado a medio Chile, digamos. ¿Vos cómo ves eso para que venga el FES? No, que no es el lo propuso. No, miren, me cuesta mucho en radio extranjera hablar mal del presidente de mi país, pero él no presentó el proyecto, no lo va a cumplir. No llega a tiempo, en eso no fue riguroso. No lo hizo a tiempo, no. Eso lo hace, está muy bien que lo haga porque es manipular a su pueblo y es la tarea de todo presidente serio manipular a su pueblo. Y presentó un proyecto de ley para manipular a su pueblo, está bien que lo haga y que los chilenos crean. Me parece que es correcto que crean que va a pasar algo. Te lo anuncio, anótalo. No se va a aprobar ninguna reforma en educación en el gobierno de Boric, pero ninguna. Anotado. Cero. Ni en tributaria, ni en salud, ni en educación.
0 reformas serán aprobadas en este gobierno. Porque él creyó en la seducción y no en la confrontación. Claro. Él creyó que seduciendo a la derecha iba a obtener de vuelta una especie de lugar distinto en la política chilena. Y la derecha, con toda razón también, si esto no tiene ninguna originalidad, está escrito desde la dramaturgia más antigua, la derecha lo va a reventar, porque de eso se trata. Y él creyó que los podía seducir. ¿Y qué crees que esto mismo le pasó a Alberto Fernández? Acusarlo. Claro. Yo creo que Alberto tiene una consideración distinta, tiene una pandemia que en Argentina golpeó muy, muy fuerte. Creo que Alberto, yo soy un gran admirador de lo que él hizo en materia internacional, creo que jugó un rol clave, uno olvida, pero clave en la recuperación democrática de Brasil, clave en la recuperación democrática de Bolivia, clave en la conquista de la defensa del derecho en varios países de América Latina en que se violaba el derecho y él estuvo ahí como jurista, como presidente. Me quedo con ese legado. Respecto a la controversia argentina, se la dejo a ustedes, pero tengo una gran admiración por el rol de Alberto en lo internacional, que creo que fue, no bueno, fue sensacional lo que Alberto hizo en materia internacional. Bastante único por lo demás. Enfrentó a Biden en Estados Unidos, defendió la no invasión a Venezuela, retiró la estúpida demanda que habían puesto los gobiernos de derecha en La Haya contra el presidente de Venezuela solamente por razón ideológica. O sea, hay que tener coraje para todo eso, y Alberto lo tuvo. Marco, has sido muy amable. No sé cuándo estarás por Buenos Aires. Pronto voy mucho. Tengo una hija viviendo que está en los medios de comunicación de ustedes, además, una hija que está haciendo su camino. Así que voy mucho a verla. Una hija grande que tengo. Bueno, ¿cuándo vas a estar? Así entonces? Que voy mucho. No sé todavía, voy a mirar a Brasil. Bueno, cuando te invitamos aquí al piso de Radio Perfil. Ahí estaré. Te mando un beso a los tres. Un beso. Muchas gracias. Chau. Chao, Marco. Marco Enrique Sominami, fundador del Grupo de Puebla, tratando de analizar algo que tiene que ver con los progresismos, las derechas, por qué los gobiernos progresistas o más nacionales, populares, no logran satisfacer con sus decisiones a la gran mayoría de la sociedad, de las poblaciones que gobiernan y terminan facilitando el camino de estas derechas u ultraderechas.